Saludos a toda la audiencia. Les presentamos algunas leyendas e historias que espero a más de uno no deje dormir esta noche. Algunas de estas historias fueron capturadas en diferentes foros, por tanto una disculpa si no podemos decir a quién pertenece esta historia. Si alguna de estas historias las viviste tú, deja tu comentario para mencionarte. A continuación, dejamos ante ustedes algunos relatos. Cuando era una enfermera novata, llegó al hospital un joven gravemente quemado. A pesar de todos los esfuerzos, no se pudo salvar. Había fallecido mientras intentaba rescatar a su hermano de un incendio. El techo se derrumbó sobre él en el proceso. Como parte de mi trabajo, acompañé a la patóloga en la autopsia del joven. Mi función principal era pasar los materiales necesarios para el procedimiento de disección. Mientras la patóloga comenzaba a sacar los órganos, recibió una llamada telefónica que ignoró en un par de ocasiones. Sin embargo, al insistir tanto, finalmente decidió contestar. Me quedé sola junto al cuerpo del joven. Aunque me causaba escalofríos, sabía que estaba en presencia de un cadáver y que era parte de mi trabajo. Tragué saliva nerviosamente y por alguna razón toqué ligeramente su cabeza. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Su mano se movió y cayó al suelo, una pulsera de oro. Sorprendida, recogí la pulsera del suelo y la volví a colocar en su muñeca. En ese momento la patóloga me informó que me necesitaban en otro lugar y se fue, dejando a una compañera para terminar la autopsia. Cumplí con mis deberes en el otro lugar. Cuando regresé, la autopsia ya había concluido. Al día siguiente, durante mi turno de noche, recibimos otro cadáver. Por curiosidad fui a la morgue y me quedé atónita al ver que era la compañera que había terminado la autopsia del joven. Su rostro tenía una expresión de terror y, según se informó, había fallecido debido a un paro cardíaco. Lo más inquietante fue encontrar la pulsera de oro del joven en la muñeca de la compañera. La patóloga me sacó de la morgue y, visiblemente afectada, tomó un cigarrillo antes de decirme: jamás le robes, quites las pertenencias a un muerto. ¿Entendiste? Solo pude asentir con la cabeza, comprendiendo la lección que acababa de aprender. La patóloga tomó la pulsera y la guardó en el congelador junto al cuerpo del joven. Finalmente, el cuerpo del joven fue incinerado y su familia recogió sus pertenencias, incluyendo la pulsera. Esta fue mi primera experiencia en la morgue y es una experiencia que jamás olvidaré. Me llamo Esther y quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió en la Ciudad de México hace algunos años, aunque no recuerdo la fecha exacta. En ese entonces mi hermano era un sacerdote católico y tenía a su cargo una parroquia en esta inmensa metrópolis. Un día, mi hermano recibió una llamada en la parroquia. Era la secretaria del despacho que le informaba que debía celebrar una misa fúnebre. Sin embargo, lo que hizo que esta tarea fuera particularmente inusual fue que nadie había visitado personalmente la parroquia. Todo se había organizado por teléfono y solo habían proporcionado una dirección. Decidió emprender su camino hacia el lugar y, aunque la dirección no le resultaba familiar en lo absoluto, la secretaria también le había comentado que nadie había llegado en persona para solicitar la misa, lo que ya era extraño, pero mi hermano, cumpliendo con su deber, se dirigió a la dirección proporcionada. Lo que encontró ahí lo dejó asombrado. La funeraria parecía un portal al pasado. Los vehículos y la atmósfera que los rodeaban parecían haber retrocedido en el tiempo. Las personas vestían de manera peculiar, con ropas antiguas que ya no se usaban en nuestra época. El aire estaba impregnado con un olor extraño. Parecía el de la ropa que se guarda durante mucho tiempo y se vuelve rancia. Mi hermano comenzó a sentir una extraña inquietud mientras avanzaba hacia la funeraria. A pesar de no ser una persona temerosa por naturaleza, esta vez se vio inundado por un temor inexplicable. Decidió apresurarse a concluir la celebración lo más rápido posible para escapar de ese lugar enigmático. Sin embargo, lo que ocurrió durante el rito de la paz fue aún más perturbador. Cuando llegó ese momento de la misa, las personas que estaban presentes en la funeraria abrieron la caja del difunto y comenzaron a insistirle a mi hermano que le hiciera la paz. Esta presión inusual, junto con el ambiente extraño que ya había experimentado, lo llenó de un temor indescriptible. Mi hermano se negó a participar en ese gesto. Terminó la misa rápidamente y huyó de la funeraria, con una sensación de desconcierto y miedo que lo acompañaba durante mucho tiempo. A pesar de sus años de experiencia como sacerdote, nunca había experimentado algo tan inquietante y misterioso.
Lo más extraño de todo es que nunca pudo descifrar qué había sucedido ese día en la funeraria. La historia quedó sin resolverse y mi hermano se llevó este enigma consigo cuando falleció hace 2 años en la Ciudad de México, víctima de la pandemia de COVID-19. Esta historia sigue siendo un misterio que nos ha dejado preguntándonos sobre lo inexplicable que puede llegar a ser el mundo que nos rodea. Esto ocurrió una noche inolvidable en Veracruz, específicamente en Playa Muñecos. Allá por el año 2003, fuimos en busca de cangrejos, una actividad que en ese entonces, según tengo entendido, todavía era legal. La noche estaba envuelta en un oscuro misterio desde el principio. Comenzamos a buscar cangrejos alrededor de la 1 de la mañana y continuamos hasta aproximadamente las 5 o 6 de la mañana. Parecía que la noche se extendía más de lo habitual y algo inquietante estaba en el aire. Miraba al horizonte y me preguntaba por qué el sol no aparecía en el cielo. A las 8 de la mañana seguía sin rastro del sol, lo que resultaba cada vez más desconcertante. Solo se oían los grillos y las olas rompiendo en la playa. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, ya que no podía encontrar el camino de regreso a casa. Mientras luchaba por orientarme, una extraña sensación de ser vigilado se apoderó de mí. A pesar de tener una pequeña lanza y una trampa para cangrejos como protección, me sentía cada vez más incómodo. Miré el reloj que marcaban las 8:40 de la mañana y me di cuenta de que el tiempo no se comportaba de manera normal. Aún no había amanecido y el temor aumentaba. Repentinamente escuché a alguien caminando a mi alrededor. Los pasos eran lentos y deliberados, como si alguien estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Sin pensarlo 2 veces, corrí. Escuché un sonido de notificación en mi reloj que marcaban las 9:40 de la mañana y me pareció increíble que hubiera pasado tanto tiempo en ese lugar oscuro y aterrador. A pesar de tener una linterna, la oscuridad parecía abrumadora y apenas podía ver. La persona que caminaba a mi alrededor continuaba su misterioso acecho. Con alivio, finalmente a las 10 de la mañana, vi el sol asomar en el horizonte. Un momento de indescriptible alivio. Mientras el sol iluminaba el área, descubrí algo que me llenó de inquietud. Huellas en la arena, pero no eran las mías, eran huellas de un zapato diferente. Sin más demora me dirigí rápidamente de regreso a casa. Cada vez que regreso a Playa Muñecos, lo hago con más precaución. Lo más importante, bien preparado. Si alguien tiene alguna idea de lo que pudo haber sucedido esa noche extraña, estaré agradecido de escuchar sus comentarios. La historia que quiero compartir hoy es una de esas que cuentan de generación en generación en mi familia. Una historia que ocurrió en el pueblo de Arandas, Jalisco. En aquellos tiempos, las personas solían casarse a una edad temprana, y esta historia involucra a la hermana mayor de mi papá, Teresa. Teresa se casó a una edad joven, y al principio todo parecía ir bien. Su esposo la cuidaba y juntos formaron una familia con el nacimiento de sus hijos. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a tomar un giro oscuro. Comenzó a enfermar y los médicos no podían encontrar la causa de su problema de salud. Incluso la llevaron a Guadalajara para realizar más exámenes, pero los resultados seguían siendo un misterio. La situación de Teresa empeoraba día a día. Estaba perdiendo peso rápidamente y una extraña hinchazón apareció en su estómago. Los médicos estaban perplejos y no podían ofrecer ninguna solución. Finalmente, una comadre visitó a Teresa y al ver su estado hizo un diagnóstico sorprendente. Le dijo a la familia que esto no era un problema para los médicos, sino algo más oscuro. La llevaron a una mujer en el pueblo que era conocida por sus habilidades de curandera. Tristemente, esta sanadora les informó que habían llegado demasiado tarde para salvar a Teresa. El tiempo se había agotado. La sanadora le explicó que alguien había hecho daño a Teresa y que este daño estaba relacionado con la comida que consumía. La persona detrás de esta maldición resultó ser una vecina, también comadre de Teresa, quien tenía un interés romántico en el esposo de Teresa. A pesar de los esfuerzos, Teresa no pudo recuperarse y finalmente falleció. Según la costumbre del pueblo, la velaron en su propia casa. Aquella noche, mientras llovía fuertemente, mi abuela se encontraba sola junto al ataúd de Teresa.
ya que la tormenta había disuadido a los visitantes. En medio de la oscuridad y la lluvia, mi abuela comenzó a rezar junto al cuerpo de su hermana. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca pudo explicar completamente. De un lado de la caja de Teresa comenzó a caer agua, y mi abuela al principio pensó que había una fuga en el techo. Sin embargo, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que no había ninguna razón lógica para esta filtración de agua. El agua seguía cayendo y la sorpresa y el miedo se apoderaron de mi abuela. Abrió la caja y, para su horror, se dio cuenta de que la extraña hinchazón que tenía en el estómago se había movido hacia su garganta. Podía verla moverse y escuchar un sonido inquietante que provenía de ella. Sin pensarlo, mi abuela trató de empujar la hinchazón hacia abajo, y en ese momento algo inesperado sucedió. De la garganta de Teresa emergió un sapo negro, que resultó ser la causa de su terrible enfermedad. Mi abuela, asustada, agarró una escoba y persiguió al sapo hasta acorralarlo en una esquina. Sin embargo, cuando levantó la cortina para atraparlo, el sapo había desaparecido sin dejar rastro.